Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Tenemos la bendición de tener a hermana Sharon, a pastor Jaime aquí con nosotros. Ellos fundaron esta iglesia hace muchos años. Pastor predicó 25 años la palabra de Dios y cada vez que ellos vienen acá, es nuestro privilegio poder escuchar la palabra de Dios a través de pastor Jaime. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias, pastor Fernando. Hola, Belén, ¿cómo estás? Tengo traductora, por si acaso. Hace 3 años que no estamos aquí, estamos muy felices de volver a estar en casa. Gracias por recibirnos, gracias por abrir los aeropuertos para dejarnos llegar. Han sido 3 años difíciles en el planeta en que vivimos nosotros, ¿no es cierto? Siempre hay problemas, siempre hay personas que sufren y alguna dolencia, algún problema económico. En cualquier momento hay personas sufriendo, pero estos últimos años, porque los micrófonos entran y salen. Voy a seguir hablando y si no me escuchan, hagan señas grandes y yo hablo más fuerte. La pandemia nos ha afectado a todos. Todos conocemos a alguien que perdió su vida durante este tiempo. En general, una ansiedad en todo el mundo. Una ansiedad, un desánimo, una desesperanza. Y encima de todos los problemas sociales y políticos, nuestro querido Ecuador está sufriendo problemas sociales, políticos, económicos. Encima de eso hay problemas de salud personal, finanzas de la familia, el trato con el vecino. Hay facciones y divisiones en iglesias. Hay algunos que por la pandemia dejaron de asistir, prendieron su computadora y les gustó. Y luego dejaron prendido la computadora y fueron a hacer otras cosas y el pastor pensaba que estaba predicando a muchos y algunos de ustedes estaban en el parque y no haciendo nada. Tristemente, algunos decidieron nunca más regresar a la iglesia. Es natural que en situaciones como estas nos sentimos confundidos o amargos, malentendidos, presionados, impotentes o inestables. Cuando se unen el dolor y el miedo, nos tratan de devorar. Luego vamos a la iglesia y el predicador dice que debemos amarnos el uno al otro, pero él no tiene idea de lo que me pasa a mí. No sabe lo que yo estoy sufriendo. Luego mi amigo cristiano me dice que solo hay que orar con fe y confiar en Dios y todo va a salir bien. Pero todos sabemos que a veces no todo sale bien. Es fácil confiar en el Señor cuando todo nos va bien, cuando nuestros planes se realizan, cuando nuestras metas se cumplan, cuando hay aparente justicia, cuando el bueno gana y el malo pierde. Pero ¿qué pasa cuando nos asaltan estas pruebas dolorosas, las necesidades insatisfechas o las esperanzas perdidas? ¿Podemos en verdad confiar en Dios? Muchos son los que preguntan por qué un padre amoroso permita el dolor y las dificultades y hasta la injusticia llega a sus hijos. Dios nos asegura en el Salmo 50, versículo 15, invoca mi nombre en el día de la angustia, yo
te libraré. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré. Los seguidores de Jesucristo tenemos que entender que Él no es solamente capaz de cumplir sus promesas, sino dispuesto y deseoso a cumplir sus promesas con nosotros. Él nos va a librar, a nosotros nos toca invocar su nombre. A nosotros nos toca confiar en Él. Lo que creemos debe afectar nuestras reacciones en los momentos difíciles de la vida. Es bueno estudiar la Biblia, es muy bueno participar en cultos dominicales, llegar con otros cristianos y abrir la Biblia, escuchar a un pastor. Es bueno estudiar en el instituto bíblico, es bueno estudiar en la casa la Biblia y saber de memoria los libros de la Biblia. Eso todo está bien, pero si eso no afecta mi vida real, si no afecta mis reacciones a los problemas de esta vida, en vano estamos estudiando. Lo que creemos debe afectar nuestras reacciones en los momentos difíciles de la vida. Nuestras creencias hacen posible que hagamos las preguntas correctas ante las tragedias de la vida. Si puedes asimilar, apropiarte, hacer tuyo estas tres verdades que compartimos hoy, les aseguro que vamos a encontrar la paz que solamente Dios nos puede dar. Número 1, hay tres verdades. Verdad número 1, Dios es perfecto en su amor. Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Si creemos esto, confiaremos en Él. Si entendemos que Él es perfecto en su amor y siempre quiere y hace lo mejor para nosotros, vamos a confiar en Él. El enemigo te dice, si Dios realmente te amaría, no habría permitido este problema o esta tragedia en tu vida. El diablo quiere que pensemos que la disciplina espiritual es en verdad una falta de cuidado divino. Que cuando algo nos pasa mal es porque Dios está enojado o porque Dios nos ha abandonado o porque Dios no existe, y es al revés. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando estás en un problema es una evidencia que Dios te ama y Él quiere ayudarte a salir de ese problema o aprovechar ese problema para tu bien. La lógica natural dice que la paz y la felicidad son muestras del amor de Dios. Y es cierto. La paz y la felicidad son muestras del amor de Dios. Pero también la Biblia dice que las dificultades y la disciplina son evidencias de que pertenecemos a su familia, somos hijos de Él porque hemos nacido de nuevo, y una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que Él está con nosotros y vienen los problemas que vengan, estamos bien con el Señor. El plan de Dios siempre ha sido transformarnos a la imagen de su Hijo. Y si vamos a ser transformados a la imagen de su Hijo, tenemos que pasar por problemas. Su Hijo pasó por problemas, ¿no creen? Y si vamos a ser como Él, tenemos que aprender a lidiar, a entender, a aprovechar estos problemas. Podemos depender del amor de Dios debido a su carácter. Primera de Juan, por favor, vamos a Primera de Juan capítulo 4. Vamos a estudiar la teología esta mañana. No quiero asustarles, no tienen que ser superdotados para entender esto. Está muy claramente escrito en palabras en nuestro propio idioma. Versículo 8 de Primera de Juan 4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El primer punto de teología. Dios es amor.
Es uno de sus atributos divinos y es lo que Él es parte de su esencia. Podemos nosotros depender del amor de Dios debido a su carácter. Él es amor. Mire, en la página anterior en su Biblia, en 1 de Juan 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es amor, Él no puede odiar. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Porque Dios es absolutamente santo, justo y perfecto, nunca podría maltratar a su propio hijo. Yo sé que en cualquier grupo como de este tamaño puede haber personas que han sufrido el maltrato de padres. Y si no, nosotros conocemos a personas que han sufrido el maltrato de una madre o de un padre. Dios no es así. Dios es incapaz de maltratar a sus propios hijos. El Calvario es la prueba auténtica del profundo amor que Dios tiene por la humanidad. Nosotros necesitábamos el perdón y el rescate del castigo de nuestro propio pecado. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, así que el Padre envió al sustituto, envió a su Hijo unigénito para que tomara sobre sí nuestro pecado, la condenación, la sentencia de muerte, murió por nosotros, el justo por los injustos. Dios nos ama con un amor perfecto. Y cada acción que Él realiza o permite es una expresión de su amor. También es omnisciente, entiende y sabe todo. Él ve el final desde el principio. Las dificultades de nuestras vidas no deben afectar nuestra confianza en Él, porque Él ya está allí en el futuro. Él nos va a guiar y nos va a proteger. Podemos estar seguros en este gran amor que nos tiene. Número 2, Dios es infinito en sabiduría. Nuestro Dios nunca tiene que hacer una encuesta con los ángeles para llegar a un consenso sobre la acción que debe realizar. Así no funciona el cielo, ¿no? No tienen reuniones de la directiva cada cuando para decidir qué trato vamos a hacer con estos humanos. Dios es Dios. Yo conozco al Señor como mi Salvador personal por más de 60 años. Yo sé que es difícil creer que yo tenga 60 años. Un poco más de risa hubiera sido un poco animante. Más de 60 años, ¿y sabe qué? Durante todo este tiempo, ni una sola vez Dios me ha pedido mi opinión sobre cualquier asunto. Caminando con Él todo este tiempo y nunca me pide mi opinión. Nunca me hace a mí una pregunta. Él es Dios, yo no. Él es infinito en sabiduría. Él no necesita de mis opiniones. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros y Él actúa de acuerdo con eso. Vamos a Proverbios, por favor, en la mitad de sus Biblias, Proverbios capítulo 3. Debe ser una porción, un pasaje ya marcado, resaltado en su Biblia. Proverbios 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que confiar en Él con todo el corazón, no depender, no apoyarnos en lo que nosotros ya sabemos, sino reconocerle a Él. Él es el que es Dios, Él es el que es infinito en sabiduría.
Podemos estar seguros que no ha pasado por alto un solo detalle. No se ha olvidado de nada. Tampoco está obligado a informarnos a nosotros todos los detalles que Él conoce. Y creo que ahí está un problema con nosotros, ¿no? Queremos saber cómo son todos los detalles. Yo me voy a someter al Señor y cumplir con su palabra, cumplir con su voluntad, pero quiero saber de antemano. Si me someto a Él, ¿qué me va a hacer? ¿Dónde me va a enviar? ¿Qué tengo que? No, así no es la cosa. Tenemos que confiar en Él, tenemos que someternos a Él. Dios no dejó en claro por qué permitió que José sufriera la prisión injustamente por 13 años. No dice por qué. ¿No pudo haber sido 12 o 2 o 1 año o 6 meses? ¿Por qué no 20 años? ¿Por qué 13? No nos dice. Después lo subió al puesto de primer ministro. Tampoco explicó por qué Israel tuviera que pasar por 400 años como esclavos de los egipcios. ¿Por qué no pudo haber sido 200 o 500? ¿Por qué? No nos dice. Hace 12 años pasamos por el valle de la sombra de la muerte, cuando el Señor llevó a nuestro hijo de 33 años a su presencia. Y no hemos salido del por qué. No entendemos el por qué. No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros o con mis nietos. No sabemos cuál es la voluntad del Señor en todo esto. No entendemos. Y no tenemos que entender. Sí podemos confiar en la sabiduría de nuestro Dios. Nosotros no tenemos el derecho de conocer las razones de Él. Lo que sí sabemos es que su lógica es superior a la nuestra. Vayan un ratito a la derecha un poquito, encontrarán a Isaías capítulo 55. Isaías 55, por favor, una frase aquí que nos va a ayudar. Quiero que todos vean en sus Biblias, por favor, Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él sabe lo mejor. Su manera de pensar, su lógica, lo que Él entiende, lo que Él sabe, es sublime, es ilimitado. Lo que nosotros sabemos es muy poco. Me gusta la idea, la parte gráfica que Isaías pone aquí, que es más alto el pensamiento de Dios que el mío, de la misma forma que el cielo es más alto que la tierra. Y para Isaías seguramente era muy visible para él entender eso. Pero nosotros ahora en nuestro siglo, con todo lo que sabemos del cielo y de los cielos, aún más. El cielo es todo el universo que está allá, afuera de este planeta. Allá están los pensamientos de Dios comparado con los que tenemos acá abajo en la tierra. Él sabe lo mejor y por eso yo puedo confiar en Él. Número 3, Dios es absolutamente soberano. Recuerda la víspera de su crucifixión. Pilato le pregunta a Jesús con esa voz romana, autoritativa: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Dios el Hijo en la carne humildemente le responda en voz suave: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba.
Pilato, ¿quién crees que eres tú? ¿Quiénes creemos nosotros que somos delante de nuestro Dios? Él es absolutamente soberano. Cuando hablaba con sus discípulos un día, dijo, ni siquiera un gorrión ordinario podía caer al suelo fuera de la voluntad del Padre. El pajarito más común que vive en cantidades millonarias en todo el mundo, uno de esos cae por la voluntad del Padre. Él es soberano. Independientemente de que las circunstancias sean grandes o pequeñas, Dios tiene el control absoluto. La pregunta natural sería en tiempos de pandemia, en tiempos de problemas, en problemas de tragedia personal, cuando mueren en cantidades inmensas los buenos y los malos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Dónde está Dios? Cuando hay ataques terroristas, cuando llega el huracán, cuando llega el terremoto, aunque sea difícil para nosotros entender, Dios está en su trono y Él tiene el control. Desgraciadamente muchos prefieren encontrar el consuelo en el azar, en el destino o la suerte, porque confiar en Dios es difícil cuando ocurre una tragedia o cuando sufrimos necesidad. Busquen por favor el Salmo 103, un poquito a la izquierda de Isaías. Salmo 103. Salmo 103, empezando con el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Qué pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos los ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Versículo 19, otra vez. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nuestro Señor tiene el señorío
absoluto. Yo no sé por qué pasan cosas. Yo no sé por qué Él permitió el holocausto del siglo pasado en Europa. No sé por qué dejó que terroristas atacan. No sé por qué Dios permite huracanes y terremotos y tsunamis. No sé por qué Dios permite que sigan las secuelas de una pandemia. Lo que sí sé es que no llegaré a entender todo antes de la eternidad. Tengo teorías, seguramente tú también. Puede ser que Él permite estas cosas para hacernos ver la gravedad de la maldad en el mundo, o para hacernos conscientes de la brevedad de la vida, o para que más personas le buscan a Él. Lo que sabemos es que se puede discernir la buena voluntad de Dios, santa y perfecta, porque Él nos dice en su palabra. Es posible entender lo que Él quiere para mí, lo que Él quiere que yo haga. Eso sí es posible saber. Se unen su omnisciencia y su eternidad con su soberanía y su amor, y nosotros confiamos en Él. Nosotros no tenemos que entender, no debemos dudar, no tenemos por qué abandonar nuestra confianza en Él. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Desde el momento de nuestra salvación, desde el momento cuando confiamos en Cristo como Salvador personal, nosotros le pertenecemos a Él. Busquen por favor 1 Corintios en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. El precio fue la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y porque hemos sido comprados con un precio, debemos aceptar que la vida viene de Él. En su soberanía, en su amor y su omnisciencia, podemos relajarnos, podemos descansar, podemos estar seguros y confiados en Él. Todos los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas y sufrimientos, y en ese momento tenemos dos opciones: aceptar o renegar, agradecer o dudar, crecer o hacer una rabieta de niño. ¿Cómo vamos a reaccionar a los problemas que vienen a nuestra vida? Los que mantienen su confianza en el Señor generalmente salen del problema con una fe más fuerte. Y una fe más fuerte que les va a ayudar a ser de consolación a otras personas que vienen después con problemas semejantes. Ellos salen de estos problemas gozando de las bendiciones que no había tenido antes. Cuando te toca sufrir de cualquier manera, recuerde que Dios quiere lo mejor para ti. El plan de Él es que confíes en Él como tu Salvador personal, que te entregues a Él tu vida. No hay por qué dudar de Dios. Él es perfecto en su amor, infinito en sabiduría y soberano en su control de todo el universo. Además, Él es tu Padre. Si tú confiaste en Cristo un día, naciste de nuevo, según Jesús. Y ese nacimiento nuevo hace que tú eres hijo de Dios. Dios es tu Padre eterno. Y este Dios es perfecto en amor, infinito en sabiduría y soberano en su control. Es tu Padre. Es una cosa, como dije al principio, es una cosa creer correctamente. Es otra cosa dejar que tu creencia influye en tu vida cotidiana. Terminamos en Romanos capítulo 8, por favor. Cuando encuentran Romanos 8, 28, por favor pónganse de pie y vamos a leerlo.
Si no tiene Biblia, no se preocupe. Vamos a ponernos de pie y voy a leer, empezando con el 29, en Romanos capítulo 8. Escuchen bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 37, al unísono en voz alta todos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos nosotros confiar en el Señor. Esta confianza empieza con el nacimiento nuevo. Si tú estás aquí esta mañana sin tener esa seguridad de salvación, queremos mostrarle personalmente en la palabra de Dios cómo puedes llegar a tener paz con Dios a través de un nacimiento nuevo. La Biblia nos explica exactamente cómo hacer eso y queremos compartir eso. Si no estás seguro, no te vayas a casa todavía. Quédate, hable con uno de nosotros, déjenos abrir la Biblia y mostrarte cómo puedes ser salvo, cómo puedes tener esta seguridad de salvación en Cristo Jesús. Y si ya tienes, ya recuerdas y ya sabes que eres hijo de Dios, ¿por qué no usar este momento para consagrarte a Él, para expresar tu fe en Él, tu confianza? Decirle que sí, Señor, yo confío en ti, a pesar de todo lo que me está pasando, todo lo que está pasando en mi vida, en mi mundo, yo sigo confiando en ti, porque somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te pido tu bendición. Te pido que tú hables a nuestras vidas. Te pido que tú hagas tu obra en el corazón de cada uno de nosotros. Seguramente en esta mañana hay personas aquí que no están ni seguros de su salvación. No tienen esa paz contigo que tú das a través del nuevo nacimiento. Yo pido que hoy sea el día de su salvación. Y también aquí bajo este techo en este momento hay muchos que te conocen. Y muchos que están sufriendo, están pasando por dificultades de salud y de finanzas y de familia y problemas matrimoniales y problemas con hijos. Hay problemas aquí. Yo pido, Padre, que podamos vivir lo que creemos, confiados en ti, porque tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Padre. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.